El lenguaje es algo muy útil que usamos para comunicarnos. Desde pequeño nos familiarizamos y aprendemos el lenguaje en nuestro entorno. Es una necesidad que tenemos como seres humanos, pero nunca lo entendemos cuando nacemos, no lo estudiamos, todo lo aprendemos mediante la observación y la repetición. Todo esto ocurre en el subconsciente de una forma natural. Ahora, ¿qué pasa si queremos aprender una segunda lengua? Ya no somos pequeños, ya crecimos, ya entramos en la escuela y en la escuela el aprendizaje de lenguas se maneja de una manera distinta. Ya no es un método natural, como que nos sumergimos en ese mundo, tenemos que entender, mirar, escuchar, sino que aprendemos de un cuaderno, normas gramaticales, construcción de frases, fonemas y todo eso que si tú te pones a pensar no es una forma natural de adquirir una lengua. Si analizamos cómo adquirimos la primera lengua materna. Entonces, ese proceso genera un gran problema en el aprendizaje de los idiomas. ¿Por qué? Porque genera una incompetencia. El aprendizaje de la gramática no le permitirá a un estudiante poder expresarse libremente a la hora de hablar con un extranjero en otro idioma que no conoce o pues que está aprendiendo. Entonces, de aquí sale esta teoría que se llama la teoría de la adquisición de una segunda lengua de Stephen Krashen, el cual es un profesor, es un experto en lingüística estadounidense. Entonces divide esta teoría en 5 hipótesis que vamos a ver a lo largo del video, en las cuales explica cómo es mejor la adquisición y no el aprendizaje de un idioma. Empezamos con la primera. Adquisición versus aprendizaje. La primera hipótesis hace una comparación entre adquisición y aprendizaje. Entonces, adquisición se entiende como el proceso de apropiación de una lengua extranjera. La adquisición es un proceso automático que se desarrolla en el subconsciente a la hora de introducir, de recibir distintas fuentes de conocimiento, ya sea por el escucha, ya sea por la lectura, ya sea por conversación. Entonces, es ese proceso donde entras mucha información en tu cabeza, ¿vale? Y se adquiere la lengua con el tiempo. La adquisición la comparamos como un bebé. La comparamos con un bebé que no sabe hablar, pero su madre le habla constantemente. Entonces él constantemente está escuchando lo que dice la madre, está viendo cómo ella actúa, está viendo qué gestos hace y en qué situaciones usa ciertas palabras. Así adquiere la lengua un bebé, así adquirimos la lengua todos. Ahora, el aprendizaje. El aprendizaje es algo más sistemático, es algo como vemos en la escuela. El aprendizaje ya es más sentarse, mirar gramática, vocabulario, construcción de frases y es ese proceso. Tiene como resultado el conocimiento formal de la lengua. No estamos adquiriendo el idioma, simplemente estamos aprendiendo cómo funciona el idioma. Entonces afirma que la adquisición es mucho más eficiente a la hora de dominar una lengua, a la hora de querer sonar como nativo, a la hora de poder entender ciertas expresiones que son propias de ese lugar. La segunda hipótesis es el monitor. El monitor ya va un poco enfocado más en el aprendizaje, en la gramática. Pero ahora tenemos como centro la adquisición, tenemos como centro todo ese input, toda esa entrada, y la gramática ya es un conocimiento consciente, una corrección consciente de nuestros errores gramaticales. Entonces tenemos un conocimiento, toda la información que consumimos la vamos expresando y con el tiempo, ya sea escuchando, ya sea prestando atención a otros o ya sea por nuestra propia cuenta, vamos corrigiendo errores gramaticales de forma consciente. Entonces tenemos el monitor como una herramienta, tenemos la gramática como una herramienta para tener una más correcta comunicación, por decirlo así, una comunicación correcta gramaticalmente. Entonces simplemente lo vemos como un plus para la adquisición de la lengua. La tercera hipótesis se llama la hipótesis del orden natural. Esta hipótesis afirma que todos tenemos un orden natural para aprender ciertas normas gramaticales o ciertas construcciones en la lengua. Entonces, por ejemplo, hacemos una comparación en inglés que le agregamos la S a un sustantivo para expresar que está en plural. Pero cuando se le agrega a un verbo la S para expresar que viene con tercera persona, es más complicado para el estudiante recordar que se le agrega una S cuando va con tercera persona. Pero es mucho más fácil recordar que se le agrega una S cuando es un sustantivo es plural. Tenemos un sustantivo y tenemos un verbo, son cosas diferentes, pero se aprende un caso más rápido que otro. Incluso cuando un estudiante usa el verbo con la S y tercera persona, tarda un poco más de tiempo entender por qué lo usa así. Ese es el chiste de la adquisición. Tú puedes adquirir una lengua y puedes empezar a hablar de cierta manera, corrigiéndote con el tiempo, y el monitor, funciona como un corrector de lo que ya sabes. Entonces es simplemente una reafirmación
del conocimiento que ya tienes. Ahora, como cuarto, tenemos el input comprensible. El input se refiere a la entrada, todo lo que consumimos. Ahora, al adquirir una lengua, no basta solo con irse, ver videos y escuchar música y leer, escribir un montón de cosas que tú no comprendes. ¿Por qué? Porque simplemente no solo con la repetición vas a entender todo. Tiene que entender una coherencia, entonces tenemos un punto de inflexión. Cuando queremos aprender una lengua, tenemos que entender a tener algún conocimiento de la lengua, ¿cierto? Entonces, lo aconsejable es consumir contenido, información en la cual entendamos por lo menos un 80% de lo que se ve en la información y el 20% restante lo vamos aprendiendo por contexto. Entonces, cuando ya aprendemos ese 20% restante, encontramos algo un poco más difícil donde se encuentra un 80% que entendemos y otro 20% que no vamos a entender. Así funciona ese proceso de adquisición de la lengua y por sí el aprendizaje de la misma. Dice Stephen Krashen: Comprehensible input is the crucial necessary ingredient for the acquisition of a language. El input comprensible, la entrada comprensible, es el ingrediente crucial y necesario para la adquisición de una lengua. Entonces tienes que entender más la mayoría de lo que escuchas, la mayoría de lo que lees, la mayoría de lo que estudias para poder así adquirir la lengua progresivamente. Y llegamos a la quinta, que es una de las más importantes y las más curiosas, que es el filtro afectivo y emocional. Las emociones juegan un rol muy importante a la hora de adquirir un idioma. Entonces, a la necesidad y la motivación ayudan a la integración de ese idioma y a la comprensión del mismo y a la adquisición del mismo. En lo personal, en mi aprendizaje con el ruso, me sentí muy identificado con este método sin conocerlo, porque es más o menos así como fue mi aprendizaje del idioma ruso. No era una persona mucho de sentarse y estudiar la gramática, por lo general nunca la estudié, pero siempre fui bueno con la gramática en cuanto mantenía conversaciones con personas. Iba conociendo ciertas normas gramaticales que cuando trabajaba en el salón se me hacían más familiares y podía trabajar con ellas naturalmente. Entonces, por eso quería hablarles de este proceso, de esta teoría, la cual quiero con ustedes ponerla a prueba a la gente que quiere aprender un idioma, que siente que el idioma es muy difícil, que es muy complicado, para que se den cuenta que no es así. Entonces vamos a aplicar esta teoría y aprender italiano. Entonces, ¿cuál es el punto? Quiero cada semana poner como un tipo de reporte del italiano como a mi proceso. Entonces, cada semana voy a hacer un video mostrando mi proceso en italiano y pues ver cuánto tiempo me toma para poder tener una conversación fluida con alguien en italiano. Gracias chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan comprendido muy bien el tema y espero que les haya servido de ayuda. Nos vemos en una próxima. Adiós.